declaración sinóptica de todos los hechos más importantes del siglo pasado, ¿no? Y del hippismo, las guerras y todo desde su punto de vista. Ahora, como a mí me invitaron a hablar desde el lado humanista, el siloísmo parte con una arenga. Y ahora el 4 de mayo que pasó se cumplieron 50 años de esa declaración de Silo, y una de las cosas más, dice muchas cosas la arenga, habla del sufrimiento, del deseo, habla de cómo superar esos temas, y también hay un tema en que Silo plantea que no hay partido político, ni un partido político, que pueda sacarnos de la situación de violencia que está viviendo el ser humano, ¿ya? Y con esa frase se hace patente también que es necesario un nuevo modo de organización, nuevo modo de acción y de transformación social, y personal y social y política, ¿ya? Yo diría que con el paso de los años, a medida que va generándose los estudios, el negro le decían así, ¿no? El negro era también, además de filósofo, cientista político también, ¿no? Y para mucha gente un maestro también espiritual. Entonces muy interesante la mirada que da, porque coloca un tema que tiene que ver con el tema de la intencionalidad humana. Entonces, que es un poco distinta a la mirada más que parte desde la materia, más marxista, digamos, ¿no? Sino que dice, bueno, la humanidad se ha ido moviendo por la intencionalidad del ser humano, ¿ya? Una de las cosas más interesantes que hasta hoy día mantenemos es lo referido a las definiciones de espiritualidad. Nosotros tenemos una definición que el negro llamaba de libre interpretación. Aquí en el siloísmo hay gente que es creyente, no creyente, porque en el fondo nos interesa la espiritualidad como un sentimiento, no como una opción religiosa o institucional, ¿ya? Y en el fondo es un modo de emplazarse en el mundo, que es experimentar que la vida es más que aquello que el mundo de lo material y de lo tangible, ¿verdad? Así que de la espiritualidad decimos que tiene que ver con una búsqueda o intención humana que va más allá de lo fáctico y de lo tangible, y que lo pone frente a las preguntas fundamentales, que para nosotros serían ¿qué sentido tiene la vida? La muerte, ¿qué sentido tiene la trascendencia? O como uno lo entienda o no lo entienda. Esas son preguntas filosóficas, y esa es la mirada que tenemos. Hay distintas teorías sobre el motor de la historia. Desde nuestra mirada, si uno revisa el proceso humano, descubre que es impulsado permanentemente y en todo avance y en toda búsqueda a una nueva respuesta de la superación de la muerte. Nosotros hacemos mucho trabajo donde se nos pide reconstituir el proceso humano. Cuando hacemos monografías o trabajos internos, trabajos de escuela, el trabajo que estamos haciendo es reconstitución del proceso humano, la intencionalidad que movió eso, ¿ya? Esa es como la mirada, ¿no? Y generalmente nos damos cuenta o vamos constatando que desde distintas épocas, desde distintas culturas, lo que motiva es la rebelión contra la muerte, ¿ya? La superación de la muerte, o sea, la trascendencia. Así hemos visto que la intencionalidad humana se mueve en la historia, ¿ya? Si miras más allá de eso, lo que busca este ser humano es superar aquel límite fáctico, aparentemente irresoluble, que es la muerte. En la medida que tú creas que ese es un hecho indefectible, con él, que todo termina, si eres coherente con esa creencia, la vida no tiene ningún sentido. Incluso en el libro El Mensaje hay una cosa que dice, bueno, si tú crees
que todo termina con la muerte, entonces todo lo que hagas, sientas y pienses no tiene sentido. No sé si tú has leído eso en el mensaje. Sí. ¿Ya? En el fondo, desde el momento en que se empieza a descubrir, a comprender y experimentar que hay algo que se proyecta más allá, es posible que puedas proyectar un sentido de vida. ¿Ya? Y cuando decimos que lo que se proyecta más allá, libre interpretación, es porque no lo hemos vivido tampoco. Entonces hay una intencionalidad, yo sigo mi propósito y me coloco en el mundo. ¿Ya? Y siempre es el problema fundamental para nosotros el tema de la muerte. Ahora, con los temas de política, no lo vemos separado. De hecho, hay una mirada que es respecto del poder. ¿Ah? Nosotros pensamos, bueno, yo también lo creo, digamos, el poder es básicamente violencia. ¿Ya? Desde nuestra mirada, el ser humano es libertario. ¿Ya? Cuando yo le impongo algo al ser humano, apago esa intención transformadora. Por lo tanto, eso es violencia. Nosotros estamos, cualquier acto que impide la intención transformadora del ser humano es un acto violento. ¿No? Y siempre dentro del humanismo se coloca al ser humano como valor central, ¿no? Y se trabaja y se está en los frentes y se está en las organizaciones y en las redes sociales, en los organismos, con esa mirada de trabajo. ¿No? Incluso hay una ceremonia que dice nada por encima del ser humano, nada por debajo del ser humano. O sea, todo como en respeto a esa mirada. ¿Ya? Yo diría que esas son las cosas como centrales. Nosotros, a diferencia de la línea marxista, no pensamos que el motor de la historia es la lucha de clases. Yo creo que eso responde a una época. ¿Ya? Desde nuestra mirada, lo que mueve la historia y genera la historia es la lucha generacional, que es una visión bien diferente de cómo se va moviendo la historia. Nuestra mirada es que cada generación va imponiendo el paisaje social de su momento, ¿no? En lucha con la vieja generación que quiere mantener su propio paisaje social. Y esa dinámica es la que va moviendo la historia en cada generación, que va buscando imponer un nuevo paisaje. Frente a eso, lo que uno ve es que en cada nueva generación tiene su astucia para ir incorporando nuevos elementos, pero también su trampa. ¿Ya? Y la trampa es que cuando llega la situación de imponer su paisaje social, ya está obsoleto. ¿No? Ya no responde a los tiempos, porque corresponde a un paisaje de formación 30 años antes, que es un poco lo que vemos también en los partidos políticos. ¿Por qué están tan lejanos a lo que tú decías? Tan lejanos de las bases, de la gente, porque están con otro tema, digamos, ¿sí? Con otro paisaje que no responde a lo actual. Por lo tanto, si estoy imponiendo un paisaje obsoleto, al momento en que llega la instancia de poder, bueno, ya está obsoleto y no funciona y produce todos los desencantos habidos y por haber, digamos. Nosotros en la cosa de espiritualidad, como yo les decía, en el movimiento hay gente que es atea, que no es atea, que es creyente, que es budista, que es lo que quiere hacer, digamos, porque se ve la espiritualidad como un sentimiento, ¿ya? Y como esa búsqueda humana y esa intención humana de ir más allá siempre de lo fáctico y lo tangible y de rebelarse contra la muerte. Yo creo que eso es como lo crucial dentro de lo que es el movimiento humanista. Yo no soy militante, ¿eh? O sea, es una mirada como muy desde humanista en general y desde la formación de ciencias políticas que uno tiene, digamos, ¿no? Como ir comparando los modelos, ¿no?
Bueno, esas fueron las cosas que a mí me atrajeron de este movimiento. ¿No? O sea, que dije, qué bueno, no es confesional, ya, bueno, no es esto. También se trabaja en frentes sociales. Esa ha sido siempre la tónica de trabajar en frentes. Y los frentes están constituidos por gente de diversas ideologías, etnias, etc. Nosotros somos muy partidarios y yo creo que el lema nuestro es la diversidad. O sea, que existan distintas creencias, distintas culturas, distintos todos, digamos. Porque eso hace la riqueza del ser humano. Eso es parte del proceso humano. Entonces, esa es la intervención que hacemos en política y esa es parte de la espiritualidad humanista. Yo diría que eso, Súper. cortito. Sí, súper. ¿Sí?